Enrique Castillo Barrantes es difícil de definir porque es una persona multifacética, abogado, sociólogo, diplomático, escritor y otras actividades. Entonces es una persona que se caracteriza por eso, por haber desplegado en su vida muchas actividades, todas exitosamente, gracias a Dios. Es una pregunta que requiere una respuesta un poco compleja, pero la pregunta es muy pertinente. En realidad, entre todas las actividades que he tenido en mi vida, sobre todo en mi vida profesional, está la política también. Como abogado y como sociólogo he tenido suficiente base para desenvolverme adecuadamente en la política y entonces he ejercido varios cargos políticos. He sido embajador en varios países importantes como en Francia, estuve en París, en la embajada en París 4 años, estuve también en Washington como representante de Costa Rica, embajador ante la OEA, Organización de Estados Americanos, otros 4 años, y finalmente 4 años más estuve en Londres como embajador de Costa Rica ante el Reino Unido y con concurrencia ante los reinos de Suecia y de Noruega. Y entonces he estado siempre ligado a la política. Además de embajador, he sido 2 veces ministro. En el año 1994 fui nombrado ministro de Justicia y en el 2011 ministro de Relaciones Exteriores. Y he estado vinculado desde mi involucramiento en la vida política, que empezó con la embajada en Francia. He estado vinculado al Partido Liberación Nacional, donde en distintas etapas he tenido papeles que desempeñar también en contribución al partido y al país. Por ejemplo, fui durante 3 años presidente del Tribunal de Alzada en el Partido Liberación Nacional. Fui 2 veces miembro del Tribunal Interno de Elecciones. En el 2002, cuando Rolando Araya perdió estrepitosamente la candidatura a la presidencia, el partido entró en crisis y hubo un movimiento para que el directorio político de entonces se hiciera a un lado y se nombró en su lugar una comisión política nacional que se llamó, y yo fui miembro de esa comisión. Éramos 20 miembros y durante 3 años luchamos por volver a poner a flote el partido y lo logramos. Entonces también en el partido he tenido participaciones, no toda la vida, no intensamente, no de manera continua, pero sí creo que son relevantes y me dan también una hoja de vida, una trayectoria dentro del partido. En realidad, después de toda esa larga vida profesional y política, había descartado aspirar a la presidencia. Mi último cargo fue ese de embajador en Londres y la tras anterior de canciller, que me posicionaban para una aspiración, pero yo descarté eso en vista de que en ese momento, hace 3 o 4 años, se hablaba de que la gente quería jóvenes en el poder. Y eso resultó ser un error. Tuvimos presidentes jóvenes que llegaban al poder sin experiencia, sin conocimiento real de la política, y a improvisar. Ese fue el caso tras anterior de don Carlos Alvarado, que a pesar de ello no hizo un mal gobierno. Y el último caso que estamos viviendo ahora, de alguien que no es tan joven, comparado conmigo sí, pero que no tiene ninguna experiencia de la política ni ningún conocimiento, totalmente desconectado. Yo soy alguien que tengo mucha experiencia política y entonces, vista la situación del país de deterioro, de caída en que está, yo me replanteé ese descarte que había hecho de la política y me lo planteé de nuevo y dije, bueno, aquí primero hay un error. No es necesariamente en la posición de presidente de la República una persona joven.
Lo que necesita el partido y lo que necesita el país es una cara nueva en ese nivel. Y en ese nivel yo soy una cara nueva. Con experiencia y sin una trayectoria, digamos, más bien con una trayectoria limpia, impecable. No tengo, como dicen vulgarmente, rabo que me majen, y me puedo presentar así a la opinión pública y a los votantes, ofreciendo mi aporte para rescatar primero al partido y después al país. Y tengo conocimientos suficientes y variados como para hacerlo bien. Soy socialdemócrata, y eso fue lo que me movió a inscribirme en el partido en los años 80, y desde entonces he sido continuamente liberacionista porque soy demócrata, aunque el partido a veces se ha desviado, y en el presente yo diría que está desviado de esa ruta socialdemócrata. Pero justamente lo que necesita el partido es que lo enderecemos, que pongamos caras nuevas, lo que no quiere decir gente joven. Ahora, tampoco estoy cuestionando la participación de los jóvenes, todo lo contrario. Yo, siendo una persona madura, aspiro a gobernar el país con gente joven, que aporte ideas nuevas, que venga a revolucionar el pensamiento político del país y que vuelva a desentar la política, y yo lo quiero hacer con jóvenes, rodeado de jóvenes. Pero en la cabeza, el partido necesita a alguien con experiencia, con madurez y con conocimiento. Y eso solo lo puede ofrecer una persona de mi edad que tenga la trayectoria que yo tengo. La Catalina nos está haciendo mucha falta. En realidad CEDAL sigue existiendo, que era el organismo de pensamiento que tenía el partido y que se ubicaba ahí en la Catalina. Pero ya sabemos que hubo un rompimiento de 2 vías, porque cuando se creó el PAC, muchos partidarios liberacionistas emigraron hacia el PAC desde Liberación, y eso puso en duda a los que financiaban desde el extranjero la Catalina de la conveniencia de seguir financiando a Liberación Nacional, y se llevaron el financiamiento a otra parte. Entonces ya el sustento económico con que se hacían esos bellos programas del CEDAL en la Catalina se cayó. Y entonces, por un lado, pasó eso. Y después el partido rompió con CEDAL, o que fue ya otro error, y CEDAL pues hoy no está integrado casi que exclusivamente por liberacionistas, pero no pertenece CEDAL como tal al partido. No es un apéndice del partido como lo fue en el pasado. Y yo pienso que eso debemos restituirlo. Yo pienso que el partido tiene que volver a dar capacitación a sus militantes desde jóvenes, para que, como en el pasado ocurrió, llegaran allá a puestos públicos con una buena formación política. Eso yo pensaría reponerlo. La experiencia que tengo, fui 33 años catedrático de la Universidad de Costa Rica. Yo soy profesor también. Y entonces yo sé lo que es la formación y lo que es la generación de pensamiento. Por eso, en mi movimiento, a mi movimiento lo convertí en un centro de estudio que se llama Centro de Innovación Política. Y la campaña que estamos haciendo es tan innovadora que no estamos dedicados a hacer proselitismo y andar pegando banderas, sino que estamos concentrados, un grupo de liberacionistas, estudiando los problemas del país para hacer conocimiento que nos sirva de base de propuestas de política pública para el futuro, e incluso para alimentar un proyecto de programa de gobierno. En eso es lo que he estado trabajando y sigo trabajando en eso. Incluso hemos hecho eventos públicos en donde hemos invitado a expertos para que expongan sus puntos de vista a la gente que quiere actualizarse. Hemos hecho varios eventos sobre, por ejemplo, sobre desigualdad social, sobre economía. Estamos preparando ahora uno sobre energía para extraer de ahí lineamientos para un programa energético costarricense, y estamos trabajando de esa manera en construir desde ahora un programa de gobierno sólido que incluso contemple o incluya proyectos de ley
si es que se necesita. Mire, yo tengo muchas esperanzas en la Asamblea porque es el momento, precisamente ahora, ya un poco tardío incluso, pero todavía se puede hacer, de limpiar el partido de gentes que lo tienen atosigado, que lo tienen cogido del pescuezo, como diríamos, y que no lo dejan moverse libremente, y renovar las ideas del partido. Esa renovación empezó en la sesión anterior, hace unas 2 o 3 semanas, cuando se aprobaron algunas medidas muy sanas propuestas por don Carlos Ricardo Benavides, y ya eso fue un avance. Prohibir el nepotismo en el partido, prohibir que personas cuestionadas sean miembros activos, y él propuso que si no han sido condenadas, si están bajo investigación, que se les suspenda mientras se aclara la investigación, y si son condenadas por los tribunales, que sean expulsadas del partido automáticamente. Esas medidas se aprobaron y son muy sanas para limpiar el partido. Lo que dicen las normas actuales es que es abierta. Hubo un intento de cambiar eso a cerrada o a semicerrada en esa sesión pasada, pero esa propuesta no se aprobó, y yo espero que se apruebe, mejor dicho, que se deje de intentar cambiar la norma vigente que postula una asamblea abierta, y que se deje así. Yo estoy a favor de la asamblea abierta porque es inclusiva y es democrática. Las otras medidas conducen a excluir liberacionistas, y eso es injustificable en un partido que predica la democracia como su bandera. Es excluyente, lo que están planteando es excluyente para sacar a gente como yo. Que el partido se convirtió en una maquinaria electoral que hoy en día, incluso como tal, como maquinaria electoral, es ineficiente porque ha perdido 3 elecciones seguidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una minoría dentro de la dirigencia del partido lo ha capturado y han amarrado con acuerdos de esos de chapitas y acuerdos debajo de la mesa. Han amarrado mucha gente de la dirigencia y los tienen amarrados con compromisos y no los sueltan. Entonces los anteriores líderes, aunque ya renunciaron nominalmente del comité político, salvo don José María Figueres, que tengo entendido que no ha presentado la carta de renuncia, los demás ya la presentaron, y aunque eso es un paso adelante, no es suficiente, porque el compromiso debiera ser que esos que ya tuvieron su momento, que le sirvieron al país, que le sirvieron al partido, se hagan a un lado y dejen de meter las manos en la dirigencia actual y dejen de seguir tratando de controlar el partido. Eso falta, esa limpieza falta, y yo espero que se tomen medidas en las sesiones que vienen para que esa limpieza se complete y podamos presentar una imagen unida y limpia del partido, una nueva imagen, o más bien una imagen renovada del Partido Socialdemócrata de Costa Rica, que es Liberación Nacional. Y yo aspiro a ser la cara de ese partido nuevo. Yo tengo identificados con mi grupo de estudio 14 problemas del país, y obviamente son muchos problemas para atacarlos todos a la vez, pero estamos trabajando en los ejes principales, en los problemas principales, que son educación, salud, infraestructura, los aspectos económicos y la desigualdad social. La desigualdad social tiene que ver con todo, porque ahí van involucrados los derechos humanos, el derecho a tener techo, a tener agua potable, a tener alimentación y educación. Ahí va todo. Y entonces mi compromiso es con un ideario que ataca las dificultades que tenemos en esas áreas y va a proponer soluciones prácticas para que cuando lleguemos al gobierno, desde el primer día empecemos a tomar medidas y no vamos a llegar a improvisar y no vamos a llegar a perder tiempo. Vamos a llegar a lo concreto, a lo que el país necesita, acercándonos a la gente, al ser humano, a la madre que la discriminan por género,
pero que también la discriminan por no poder trabajar, porque no hay oportunidades para una mujer en el hogar para trabajar y que pueda haber una red de cuidado efectiva, porque más bien la están desbaratando para que sus hijos tengan donde estar en una escuela o en un lugar donde puedan ser atendidos mientras ella trabaja. Ese tipo de cosas, acercarse a la gente, acercarse al joven y ofrecerle una oportunidad de educación, una oportunidad de deporte, de entretenimiento sano, para que esté lejos de las garras del narcotráfico. Acercarle al hombre trabajador para que tenga opciones de trabajo, para que tenga opciones de reciclarse, de cambiar de oficio y actualizarse. Ese tipo de medidas son las que vamos a tratar de lograr si yo llego al gobierno. Los mandos medios tienen que ser objeto de un nuevo sistema de evaluación. En Costa Rica no se evalúa a los trabajadores del Estado, a los funcionarios públicos no se les evalúa adecuadamente. Tenemos un sistema totalmente deficiente de evaluación. En el Poder Ejecutivo está el Servicio Civil, que es prácticamente inoperante, prácticamente que los funcionarios son inamovibles, porque el Servicio Civil tarda años en suspender y en expulsar, en quitarle el puesto a un funcionario no solamente ineficiente, sino que muchas veces corrupto. Entonces tenemos que cambiar el sistema de evaluación. Actualmente fuera del Servicio Civil hay sistemas de evaluación, pero que no sirven para nada. ¿Qué es lo que pasa? Obligan al jefe a calificar al empleado. Y el empleado y el jefe tienen que convivir todo el año en el trabajo, en la oficina. Si el empleado se resiente, el jefe no quiere correr ese riesgo calificándolo mal, porque el empleado va a empezar a sabotearlo. Entonces ese sistema no sirve. Hay que sacar la evaluación de la escala jerárquica y poner órganos ajenos a esa institución para que desde afuera vengan a valorar objetivamente el desempeño de los trabajadores con base en la productividad. La productividad en este país no se mide adecuadamente y no se premia ni se castiga. ¿Por qué? Porque automáticamente los aumentos se dan por transcurso del tiempo, no por resultados. Incluso eso ya ahora cambió mucho, porque en el sector público, con la nueva ley de empleo público, se quitaron los pluses automáticos, ¿verdad? Eso ya es un paso. Pero el empleado necesita una buena paga, necesita estímulos, pero necesita también ser adecuadamente valorado para darle el espacio a otros si él no lo está desempeñando bien. Siempre habrá alguien que necesite un empleo. Lo que estoy yo proponiendo es reformas parciales del Estado, que son reacomodos que van a permitir eliminar duplicidades, reconstruir algunos ministerios, remodelarlos y evitar las duplicidades que tienen con otros ministerios. Entonces fundir funciones en uno solo en algunas áreas, y eso va más bien a permitir ahorros, evitar duplicidades de gastos, donde hay 3 órganos haciendo la misma cosa o cosas muy parecidas. Hay 3 gerentes, 3 secretarias, 3 mensajeros, etcétera, etcétera. Y la idea es dejarlos en uno solo y entonces reducir mucho los costos de la administración y permitir que sea asequible para el presupuesto nacional. Por otro lado, vendrán medidas complementarias para estimular la producción nacional y hacer que el Producto Interno Bruto aumente, que circule más dinero limpio y sano en el sistema económico costarricense, y subir la captación fiscal, pero además subir los ingresos de las personas que trabajan en el Estado. Entonces son medidas, es todo un paquete de medidas complementarias en cuyo desarrollo estamos trabajando. No es que ya lo tengamos listo, pero estamos trabajando denodadamente, con mucha seriedad, apoyados por expertos de todas esas áreas y por militantes liberacionistas capacitados. Están trabajando ya en construir ese nuevo modelo de un Estado más eficiente.
Vemos que, imagínense, 14 problemas nacionales no se van a resolver en 4 años, pero sí queremos dejar puesta la legislación y puestas las directrices y dejarlos caminando para que no sea cosa de que a los 3 o 4 años llegue otro gobierno y empiece a desmantelar. Ya no va a poder desmantelar porque va a estar en ruta esos proyectos, que serán proyectos de política de Estado, no proyectos de una administración ni proyectos de un partido, política de Estado a largo plazo, porque tienen que ser a largo plazo. Yo no creo, porque muchas cosas de las que se hicieron con Liberación ya están desactualizadas. Claro que sí, Liberación hizo muchos aportes, el servicio civil también es producto del 48 y muchas cosas que se hicieron en el 48. Lo que pasa es que 70 años después ya están desactualizadas y hay que cogerlas y remozarlas. Yo no estoy diciendo destruir o hacer un cambio total de la Constitución y de la legislación, sino una actualización para volver a tornar eficiente al Estado. Aquí no se trata de fundar una tercera república. La Constitución del 49 sigue siendo casi toda vigente y la legislación casi toda está vigente. Quiere decir, más que vigente, justificada, que sigue funcionando, pero tiene lagunas, tiene baches que hay que corregir y hay que más bien potenciar más. En general, les quiero decir que todos estos proyectos están siendo diseñados pensando en el país, más allá del partido. Son para bien del país y yo espero que cuando los costarricenses me conozcan mejor y cuando conozcan mejor lo que yo estoy planteando, se llenen de entusiasmo de nuevo y me acompañen en esa jornada. Yo quiero devolverle esperanza e ilusión a los costarricenses, que vuelvan a sonreír pensando en el futuro y no que estén como ahora consternados y preocupados en medio de la tensión que se está generando desde el propio gobierno.